El campo en boca de todos. Podcast. Bienvenidos al Campo en Boca de Todos, un espacio donde hablamos de agricultura, ganadería y pesca y temas que todos deberían saber. Me complace en presentar al doctor Mariano Morales, que es investigador del campo experimental Valles Centrales de Oaxaca. Es un gusto tenerlo con nosotros. Gracias por la invitación. Y también tenemos a una invitada especial, que es la ingeniera Antonia Viloria Jiménez, que es técnico social en la estrategia de acompañamiento técnico del programa Producción para el Bienestar de la región 10 del estado de Oaxaca. Un gusto estar con usted. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un honor y un gusto para mí poder participar y dialogar con gente con tanta experiencia aquí en la estrategia de acompañamiento técnico. Perfecto. Vamos a iniciar este tema. Vamos a iniciar primero con el doctor. Doctor, vamos a iniciar con el tema de escuelas de campo. Platíqueme un poquito de qué se trata. Las escuelas de campo es una forma de capacitar a productores en el territorio nacional, principalmente en áreas marginadas. Fue diseñado para trabajar con campesinos indígenas que tienen ciertas características, por el hecho de que hay población ya muy grande, de edad avanzada, tienen o no tienen educación o hay pocos niveles de escolaridad y las condiciones físicas de trabajo son adversas, son terrenos de laderas. La creación o el uso de las escuelas de campo se asocia al diseño de la tecnología milpa intercalada con árboles frutales, el MIAF. Cuando se estaba desarrollando la tecnología, se tuvo la necesidad de definir cómo dar a conocer la tecnología MIAF a los productores de otras comunidades. Teníamos 3 lugares de trabajo, pero en cada lugar había muchas comunidades. ¿Cómo llevar la información del MIAF a otros productores bajo esas condiciones de poca gente, de bajos niveles de escolaridad, de indigenismo? Y por eso se buscó una metodología participativa. No teníamos la información, buscamos la información en la bibliografía, encontramos que ya se estaba usando el método de escuelas de campo en Indonesia. Nosotros revisamos después que ya estaba en Centroamérica, en Honduras, Guatemala, y también en México, la Universidad Autónoma de Chapingo, el Colegio de la Frontera Sur y una organización no gubernamental que estaba trabajando en el tema. Logramos contactarlos, tomamos la información original que existía de escuelas de campo, pero nosotros teníamos un objetivo: difundir la tecnología, hacer la transferencia de la tecnología milpa intercalada con árboles frutales. Y por eso se buscó y se encontró que el método adecuado era escuelas de campo por las siguientes razones. 1, tenía que ser práctico. Escuela de campo no da las sesiones en salones donde la gente se nos aburre o incluso se duerme. En una sesión de más de 1 hora la gente ya empieza a dormirse con proyecciones. Entonces, hicimos las adecuaciones metodológicas. Eso es una aportación del INIFAP. Cómo venía la información, nosotros trabajamos con alrededor de 24 grupos de productores en las sierras de Oaxaca, total de 280 productores de 5 lenguas originarias. Vamos con mazatecos, cuicatecos, mijes, náhuatl y mixtecos. Trabajamos con ellos para ir definiendo cómo era la mejor forma de trabajo. En los inicios hacíamos sesiones de 2 días, además hasta contratábamos casas donde dormía, tuvimos financiamiento para comprar colchonetas, pero en las épocas de siembra la gente no podía más que un día, entonces fuimos bajando Así llegamos a un diseño metodológico de escuelas de campo y que ha sido ya el punto que se ha manejado, de tener una parte de teoría, porque antes de dar una capacitación es importante que la gente sepa de qué se trata. Entonces hay que dar los fundamentos, cuáles son las ventajas, pero también, punto fundamental es compartir los conocimientos de la gente, saber qué saben del tema que se va a tratar en ese día. Si han tenido ese problema, cómo lo han resuelto. Eso es lo que llamamos el intercambio de saberes. Y ya con eso, esa sesión la hacemos. Puede ser en el campo, en la sombra de un árbol, si hay condiciones, en un corredor de algún lugar, ¿no? Y la gente se sienta, escucha la primera información, pero esa parte le llamamos la parte teórica, la teoría. Pero esa parte no la hacemos no más de 1 hora, porque normalmente la gente ya se aburre porque son pláticas. Y después de la hora nos trasladamos a un lugar donde hacer la práctica.
Y para eso ya debe estar preparado con los materiales que se van a ocupar. Y lo que hacemos es buscar que la gente se acomode de tal manera que un instructor pueda establecer contacto visual con cada productor, o evitar que alguien se quede atrás, ¿no? Ahora con los celulares, entonces, ya no está en el lugar, no está en otro lugar. Entonces buscamos el contacto visual, formamos un semicírculo, una media luna, para poder dar la explicación en campo. Y se busca que el instructor dé un ejemplo completo de una práctica en pequeñas cantidades, porque a veces se comete el error de hacer una práctica y se dice a la gente, un grupo hace esto, pero no se conoce el total del proceso. Entonces ya una vez que se explicó todo el proceso, ya hacemos los grupos para preparar ciertas partes de la práctica. Al final de esta sesión práctica regresamos al lugar donde hicimos la teoría. Estoy hablando de darle movimiento. El hecho de estar en un lugar y moverse, el cerebro cambia espera otra cosa. Entonces de la teoría vamos a la práctica y de la práctica regresamos a otra parte de la sesión de escuela de campo que le llamamos reflexión y acuerdos. Es una evaluación rápida de lo que les ha parecido la práctica, si le entendieron, si pueden hacerlo en sus terrenos, si tienen los materiales, si no es muy caro, pero sobre todo, y ese creo que es el punto de éxito de escuelas de campo, es decidir cuándo van a repetir lo que acaban de ver. Que no queda, eso es lo fundamental de eso, que no quede solamente una capacitación. Podemos hacer más capacitación, pero si no avanzamos en el proceso de que la gente haga, le llamamos réplica, repita lo que vio en la práctica, no avanzamos. Entonces, vamos buscando cómo definir la fecha de la réplica y con otro elemento muy importante. Cada grupo de productores en el programa Producción para el Bienestar tiene un productor innovador. Innovador en el sentido de que es una persona que tiene por características propias, y que eso es un arte encontrarlo también, ¿no? Esa persona es la que de por sí anda buscando cosas nuevas, cosas innovadoras. Es gente que existe en todos los grupos, en todas las comunidades, es importante localizarlo y ubicarlo, digamos, ¿no? En los grupos, para que haga esa función de promotor o productor innovador. Entonces, en la réplica, que es la repetición de la primera práctica, con los otros grupos, los técnicos agroecológicos tienen entre 5 hasta 10 escuelas de campo. En cada escuela de campo debe de haber un productor innovador, que es el que asiste a las primeras capacitaciones y regresa para hacer la réplica. ¿Por qué es importante el productor innovador? Uno, porque él tiene la motivación de compartir lo que está aprendiendo, lo que está conociendo, pero en muchos lugares hay gente que no entiende bien el español. Entonces los promotores deben de hablar español y su idioma original. Entonces la réplica, en muchas ocasiones, cuando debe ser, hagan la réplica en sus idiomas originarios, los que no lo tienen. Normalmente los técnicos no hablan los idiomas, ¿no? Y entonces él aporta junto con el técnico la réplica de lo que fue la primera capacitación. Eso fortalece mucho porque el técnico pues está en la comunidad un día, se regresa, va a otro pueblo, pero el productor innovador vive ahí en el pueblo. Lo puede localizar en las tardes, lo pueden localizar en fines de semana, y es uno de los, digamos, de los productores que más capacidades va adquiriendo en el proceso. La siguiente parte después de la réplica es cuando la gente ya hizo la práctica. Otro punto de amarre del método es decidir entonces cuándo van a aplicar lo que vieron en la réplica como grupo en sus parcelas, ahora ya en forma individual. Y entonces el técnico se programa para ir a las parcelas. Es así como le damos el real concepto de acompañamiento técnico. Creo que es parte del éxito del programa Producción para el Bienestar porque está llegando a nivel de las parcelas de los productores. Doctor, después de tanto trabajo que ha costado todo este proyecto, estos objetivos que se han logrado, ¿qué tan difícil ha sido transicionar al productor de una manera de cultivar muy arraigada a sus pasados, a sus antepasados, que viene del papá por generaciones, del papá, el abuelo? ¿Qué tan difícil ha sido esa transición para poder decirle al productor, mira, tengo otra forma en la que puedes realizar tu producción o hacer tus cultivos?
Sí, es difícil, pero la manera es gradual y con base a ciertos tipos de productores. El primer productor que nos interesa, que nos va a ayudar en el proceso, es este productor innovador. Él es el primero que va a poner en práctica lo que está viendo en su parcela. Entonces los demás productores van a estar viendo lo que él está haciendo. Y habrá otros productores que cuando vean los resultados irán incorporando esa parte. Hay gradualidad, hay tipos de productores que lo van a tomar más rápido, hay otros que lo tomarán, lo harán cuando ya la mayoría lo haya hecho. Y sí hay un grupo mucho más renuente que en algunos casos no cambia porque ha sido la parte tradicional, la parte que como lo han hecho sus antepasados. Pero yo creo que del 90% del total entra en diferentes tiempos, en esa forma gradual, pero la punta de lanza son los productores innovadores, son los hombres que nos van a permitir mostrar la tecnología por ellos mismos, ya no del técnico ni del investigador, sino que de productor a productor. Esa es la fuerza. Ok. Ingeniera, usted platíqueme un poquito de la experiencia que ha tenido con los productores. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Para mí es un gusto estar aquí el día de hoy en esta plática con un experto como es el doctor Mariano. Yo llevo actualmente 2 años en la estrategia de acompañamiento técnico, voy por mi 3er año. Inicialmente yo inicié el proyecto como técnico agroecológico, posteriormente me dieron el cambio a técnico social, en donde ¿a qué nos enfrentamos ya estando en campo? Bueno, es una metodología muy completa, escuelas de campo. Si nosotros como técnicos llevamos esta metodología y la aterrizamos de una manera práctica, como dice el doctor, que principalmente una de sus características es aprender haciendo, esta metodología es muy noble. ¿Por qué? Tiene varias etapas. Una, iniciamos nosotros con la fase teórica, ¿no? Es donde nosotros llevamos el análisis de la información, lo más actualizado, es donde podemos investigar como técnicos, lo llevamos al grupo, lo planteamos, platicamos con ellos, generamos diálogo y la metodología bailada, ¿no? Si nosotros posteriormente pasamos a una fase práctica, en donde es ahí donde al pasar a esa fase práctica hemos notado que la participación del productor es más emotiva, más alegre, se genera un diálogo entre ellos, se genera una confianza. El productor innovador juega un papel primordial, es el que apoya al técnico en todas las actividades, es el que le da la herramienta a su compañero, es el que le da la confianza de compartir esta enseñanza. Y cuando ven que el productor innovador ya lo está haciendo, ya lo está aplicando, él fue el primero en confiar, sus compañeros empiezan a seguirlo, empiezan a decir, oye, ya lo aplicó él, pues vamos a hacerlo, ¿no? El productor innovador también invita a los demás, únanse, vamos a hacerlo, vamos a investigar, vamos a implementarlo. Y esto nos ha ayudado bastante porque nosotros como técnicos nos apoyamos de ese productor innovador, ¿no? En primera instancia es el primero que elegimos cuando llegamos al campo y es el que juega un papel en todos los procesos. Bueno, la metodología posteriormente de la fase práctica, que es donde nos da la pauta para que el productor no se aburra, pasamos a una fase ya de compromisos, en donde comprometemos al productor en cuándo va a ser la siguiente sesión, qué materiales va a estar llevando él para llevar a cabo esta nueva práctica, la fecha, la hora, y todavía no soltamos ahí al productor, sino que lo volvemos a comprometer y decirle, bueno, ya quedamos en tal fecha, ya acordamos los materiales y todavía acordamos con él la visita. ¿Qué día lo vamos a estar visitando en su parcela, ¿no? Obviamente la metodología ha traído también algunos cambios, algunos retos importantes también. No vamos a decir que llegamos y rápidamente la implementamos y rápido la adoptan. No, es una metodología que lleva un proceso de cambio, un proceso de cambiar ideas, de abrirse nuevas innovaciones. Ha tenido sus problemas también como técnicos, nos enfrentamos a cambios climáticos, nos enfrentamos a una economía donde el productor quizá no tiene en su momento para invertir, no tiene los materiales, pero es ahí en donde entra la destreza de los técnicos agroecológicos principalmente, que son los que están ahí constantemente, en ver de dónde van a sacar ese recurso, los materiales, el aprovechamiento de los materiales locales. Es fundamental que el productor
que cuente con estiércol, lleva estiércol, ceniza, materiales de la región. Nosotros sí solicitamos materiales, pero quiero comentarles también que lo bonito de esta metodología o de este trabajo que hacemos es el aprovechamiento de todos los recursos que hay en la zona. Nosotros aprovechamos los estiércoles, materiales secos, frutas de temporada, aprovechamos también materiales como tambos que tienen los mismos productores en su casa en desuso, también cubetas, tambos, palas, el proveedor lleva a la escuela de campo una vez que ya iniciamos con estas prácticas, porque recuerden que nosotros llevamos la metodología, llevamos el conocimiento, llevamos el intercambio, generamos el intercambio de saberes ahí entre ellos, pero no hay como tal un recurso que yo traje tanto de dinero, ¿no? Eso no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos explotando cada una de las virtudes que tienen los productores y una de ellas es aprovechamiento de todo lo que tienen en su entorno. Sí nos enfrentamos a retos muy grandes porque hay escuelas en donde el productor de repente deja de asistir o bajó el volumen de participación o en este taller fueron más y en el siguiente vinieron menos, pero hay veces que le interesa más un taller y en el otro dice, bueno, conozco un poquito más de ese otro taller, en esta ocasión no voy, pero voy al próximo, ¿no? Entonces, hay escuelas en diferentes etapas. En diferentes etapas hay escuelas que están iniciando, nuevas, hay otras que van en un nivel medio y hay otras escuelas también que ya tienen una iniciativa socioeconómica implementada, que eso es algo bien bonito también que quisiera mencionar. Hay productores en ciertas zonas que ya están avanzando, ya hasta comercializan algún producto que elaborar. ¿Cuáles son las temáticas que se manejan en las escuelas de campo? ¿Cuáles son los cursos que les imparten? Bueno, nosotros implementamos una serie de temas, pero estos temas no son cualquier tema que yo llegue y diga, ay, sí, ahora se me antojó y doy este tema. No, nosotros nos basamos en un ciclo fenológico de un cultivo. ¿No? Eso es bien importante que sepan. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en café, ¿no? El ciclo fenológico del café inicia con la siembra de los cafetales. Entonces, iniciamos la escuela, empezamos a preparar los materiales para este ciclo productivo del café y nos preparamos, ¿no? Con cierta cantidad de productos. ¿Qué elaboramos? Iniciamos desde compostas, bokashis, fertilizantes, bioles, lixiviados. Y también es importante comentarles que no damos capacitaciones por dar, hacemos un diagnóstico previo de qué capacitaciones necesitan las escuelas de campo, ¿no? Ya que tenemos el diagnóstico, hacemos nuestro plan integral de transición agroecológica y es donde planeamos qué talleres se van a impartir durante el ciclo fenológico del cultivo, ¿sí? Dependiendo la cadena. Hay cadenas de miel, maíz, café y cada técnico hace su plan integral, cómo va a capacitar y qué talleres va a impartir durante ese ciclo. En el tema de la invitación a los productores a participar en este proyecto de escuelas de campo, ¿cómo le hacen para poderlos invitar a que participen a los productores? ¿Cuál es la técnica para poder hacerlo? Bueno, voy a comentar un poquito ahorita que lo enriquezca el doctor. La metodología que nosotros seguimos es siempre apoyado a autoridades municipales, nunca vamos solos. Esta es una metodología que busca a los actores claves, principalmente autoridades municipales, regidores agropecuarios, bienes comunales. Lo que hacemos nosotros es presentarnos con ellos, llevamos una carta de presentación, platicamos con ellos cómo está la intervención y se hace una invitación general a todos los productores inscritos y no inscritos en Producción para el Bienestar. Y es ahí donde se hace masiva la invitación, llega la gente a la asamblea y les podemos presentar todo el proyecto, todo en qué consiste, las etapas, los talleres que posiblemente quieran tomar y posteriormente pasamos a la inscripción, ¿no? Que es la etapa en donde ya tenemos las listas de asistencia, donde ya tenemos un acta ya de conformación de escuela de campo, en donde por puño y letra el productor ya accede a formar parte de una escuela. Porque acá no obligamos a nadie. A pesar de que forman parte del programa Producción para el Bienestar, no forzamos a que tomen capacitaciones a la fuerza. Eso es lo bonito y lo interesante, que todo es consensado y es voluntario, ¿no? Entonces, ya viene la inscripción, se levanta la lista de asistencia de que escucharon la reunión y posteriormente al final viene la inscripción por puño y letra del productor y
forman parte de un acta de constitución de escuela de campo. Ese es el método para poderlos incorporar. Ok. En el tema de bioinsumos, ¿qué tenemos en las escuelas de campo? ¿Qué nos están aportando ahora los bioinsumos? ¿Y por qué es tan importante que los productores aprendan a hacerlos? Bueno, tenemos escuelas ya avanzadas, tenemos escuelas que están iniciando. En las escuelas que ya están avanzadas, tenemos ya contenedores, una etapa donde nos piden ya a mediana escala, producción a mediana escala. ¿Qué contempla eso? Tenemos que tener contenedores suficientes, con producto suficiente para esta etapa de siembra, en el caso del maíz, en el caso del cafetal igual. Tenemos un bioreactor en la comunidad donde estamos atendiendo de 10,000 litros, por ejemplo, de biofertilizante. Este biofertilizante se hizo a base de productos locales, como fue el mango, fue el plátano, de nanches, bueno, toda la fruta de temporada, desechos también de hortalizas de lo que sacaron en las cocinas. Todo esto fue llevado a las escuelas de campo junto con estiércol que donan los mismos productores, y ya se pudo poner un contenedor, el cual tiene un abastecimiento de 10,000 litros ya en manera constante, siempre y cuando pues hay que estarlo enriqueciendo obviamente con nuevos materiales. También ya tenemos un contenedor de lixiviado también que nos daba hasta 5,000 litros mensuales de este contenedor. Y está así en diferentes cantidades. Esto no es fijo en todas las escuelas. Hay escuelas que tienen tinacos, otros que tienen tambos. Recuerden que todo va en base a los materiales que hay en las regiones. No todos tenemos contenedores grandes, no todos podemos instalar un bioreactor como lo hemos hecho en otras zonas. Entonces va de acuerdo a la demanda. También, por ejemplo, si la etapa fenológica del café requiere hacer 3 o 4 aplicaciones para lograr una buena cosecha, un grano maduro, un grano con las características adecuadas, entonces programamos, decimos, tenemos que tener tanta cantidad para repartir en tal etapa. Eso es bien importante, ¿no? Y entonces se produce, se prepara y se reparte ya con el productor. En cuestión económica, ¿cómo se está apoyando a las productoras y a los productores para poder reducir gastos en sus parcelas, en sus cultivos? El técnico tiene cierto apoyo económico para establecer las primeras biofábricas, como lo señala, pero son solo como para capacitaciones, para hacer las muestras. Después los productores, hay intervención ahora de autoridades que están apoyando a que la gente pueda disponer de tinacos, de tambos, para hacer su propio. Pero finalmente lo que se busca es que cuando ya la gente ya está ya vio la utilidad de tener su biofábrica familiar, entonces va a invertir por diferentes fuentes de financiamiento para obtener su material, su equipo para estar produciendo su abono. Y ya está sucediendo. Hay muchas autoridades que están apoyando, productores que están invirtiendo para hacer su propio abono por lo caro que son los fertilizantes. Ahora ya ellos elaboran sus propios abonos con las tecnologías que Producción para el Bienestar está proporcionando. En temas agricultura de INIFAP, ¿qué está haciendo o qué más va a seguir haciendo con escuelas de campo? ¿Se está trabajando en algo? Sí, la parte inicial, digamos, de entrada sería el método de escuelas de campo, cómo el equipo técnico debe trabajar con los productores, pero hay una intervención muy fuerte de especialistas de INIFAP en todos los temas. Tenemos especialistas en suelos, en control de plagas, de enfermedades, en frijol, en caña de azúcar, en amaranto, en chía. Hay todo un ejército, digamos, de investigadores de INIFAP apoyando al equipo técnico para que trabaje con los productores. Creo que hay un respaldo eficiente, efectivo, de la relación de trabajo INIFAP agricultura. Okay. Si los productoras quieren participar en este proyecto, la ingeniera ya nos había comentado que ya es abierto al público estas escuelas de campo, ya no es necesario ser parte de Producción para el Bienestar. En cuestión de bienes públicos de INIFAP, ¿dónde podemos localizarlos? ¿Cómo podemos acercarnos a decirles, oye, tengo una plaga en mi cultivo, necesito que me apoyen, hay un cobro? ¿Cómo se hace esto? La relación directa de INIFAP es con el equipo técnico.
Entonces, cada equipo técnico tiene una estructura de técnicos agroecológicos, técnico social y los coordinadores territoriales. La relación, hay como un par de coordinadores territoriales con enlaces de INIFAP. El coordinador territorial tiene dominio de cierto territorio, y en el territorio, cuando hay una necesidad de algún tema en específico, problema de alguna plaga, de alguna enfermedad, él lo ve con INIFAP y le dice: tengo este problema. Y INIFAP tiene una cobertura nacional, hay especialistas desde la península, desde Sonora, Sinaloa, y puede mover al especialista al lugar donde se requiera. Y sí lo hemos visto, sí se está dando esa relación, y el productor no paga, no hay ningún costo para el productor. Esto es parte del convenio de colaboración INIFAP Agricultura. Consejo que le darían los productores a las productores acerca de las escuelas de campo, que se acerquen, no sé qué más le podríamos dar a entender a los productores y productoras que sigan en estas escuelas de campo. Me ha tocado ver a muchos productores que están muy emocionados, están muy contentos, porque ya están haciendo otras cosas que ellos no sabían. ¿Algún mensaje que quiera darles? Sí, claro que sí. Yo los invito a que se sumen a este gran proyecto. Este proyecto tiene la finalidad de dar capacitación completamente gratuita, no tiene ningún costo. Son técnicos que están en sus localidades, que es muy fácil de contactarlos por medio de autoridades municipales. Están ahí habitando en su comunidad, que se sumen a este gran proyecto, porque ustedes saben que ahorita los alimentos vienen de diferentes fuentes, alimentos que no tenemos la seguridad que lleven la sanidad adecuada o el control de aplicación de agroquímicos adecuados. Cuando ustedes entran a una escuela de campo, no solamente van a aprender a elaborar estos productos, sino que se tocan diferentes temas de salud también, el plato del buen comer, el plato del buen beber, transición agroecológica. Entonces se les dan las herramientas para que el productor vaya entendiendo que se tiene que hacer una alimentación más sana, que estamos invadidos de enfermedades como es el cáncer, enfermedades de la piel, niños enfermos con leucemia, y esto viene por la alimentación que tenemos. Y también el otro tema de que no somos autosuficientes, no producimos nuestros alimentos, y eso es a lo que también queremos llegar. Implementación al menos para que produzcan o produzcamos nuestra propia comida. Yo los invito como técnico que se acerquen a nosotros, no tiene ningún costo, es muy fácil de ingresar y trae beneficios. Estamos respaldados por dependencias como la SADER, como INIFAP, estamos respaldados también de especialistas, técnicos que se dedican a capacitar a más técnicos y no tienen costo, que es lo más interesante, es gratis, completamente gratis, y no nos negamos también a atender 4 o 5 productores como a 25 o 30, no hay un límite siempre y cuando nazca el interés de ustedes hacia nosotros, ¿no? Entonces, si ven un técnico en su localidad, acérquense con él, platiquen y entren a formar parte de este nuevo proyecto, de estas escuelas que no traen ninguna repercusión económica ni nada, ¿no? Entonces, el mensaje que yo quiero darles, que confíen en este proyecto y que formen parte de él. Perfecto, ingeniera. Doctor, ¿algún mensaje, algo que se nos esté yendo importante de las escuelas de campo? Es importante incorporarse, como dice la ingeniera Antonia. Sobre todo, yo quisiera invitar a productores innovadores que se interesan por lo nuevo. Este es el lugar de encontrar nuevas técnicas. Aquí está la información técnica. Y teniendo a más promotores, más productores innovadores, multiplicamos la reproducción de la estrategia. Llegamos a más productores a través de ellos mismos. Y recuerden que con la capacitación que se recibe, los productores son los que van a quedar ahí, los productores innovadores, los promotores. Y tendremos entonces en las comunidades muchos técnicos con la capacidad técnica, productores con capacidad técnica para aplicar la técnica, pero también para apoyar a sus paisanos en sus propios idiomas, en sus propios contextos. Creo que esa es la gran ventaja de las escuelas, de ser prácticos, pero también de generar capacidades en las localidades a través de los promotores. Perfecto, pues les agradezco que nos hayan abierto un poquito el panorama acerca de las escuelas de campo, ya que muchas personas, incluso yo, teníamos muchas dudas acerca de este tema, pero les agradecemos, ingeniera, doctor, que hayan estado en este espacio y pues muchísimas gracias por su visita. Ustedes es un honor. Al contrario, muchas gracias. Muchas gracias.
Y a ustedes les agradecemos que hayan visto un capítulo más de El Campo en Boca de Todos. Recuerden darle clic a la campanita y suscribirse a nuestro canal para ver este y más episodios. Nos vemos el siguiente capítulo. Gobierno de México.